ciudadanos, diputados y diputadas, distinguidos invitados, servidores públicos del Honorable Congreso, representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores, muy buenos días. La 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca y el Instituto Flores Magón del Congreso saludan su presencia en esta ceremonia conmemorativa del 152 aniversario de la Declaración del Congreso de la Unión, que otorga a Benito Juárez el título de Benemérito de la Patria, en que se llevará a cabo la presentación del libro Línea Histórica de Benito Pablo Juárez García, Benemérito de las Américas y Benemérito de la Patria en grado heroico, de la autoría del doctor Marco Antonio Baños Avendaño. Muchas gracias por su presencia, sean todos bienvenidos. Preside este evento cultural el diputado Benjamín Viveros Montalvo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 66ª Legislatura. El doctor Marco Antonio Baños Avendaño, autor del libro Línea Histórica de Benito Pablo Juárez García, Benemérito de las Américas y Benemérito de la Patria en grado heroico. El maestro Everardo Cisneros Huitrón, rector de la Universidad SIDAE, Colegio Internacional de Abogados Especializados. El licenciado Juan Pablo Frías Lomelí, director del Instituto Flores Magón del Honorable Congreso del Estado. Saludo la presencia de la ciudadana diputada Irma Pineda Santiago, presidenta de la Comisión Permanente de Culturas y Artes. De igual manera, muchas gracias por estar con nosotros, licenciado Laureano Martínez Martínez, coordinador general del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bienvenido, ciudadano Isaías García Soto, presidente municipal de San Pablo Guelatao. Nuestro reconocimiento a los representantes de los medios de comunicación social que nos hacen el favor de cubrir este evento. Para dar inicio a nuestra ceremonia de presentación del libro Línea Histórica de Benito Pablo Juárez García, Benemérito de las Américas y Benemérito de la Patria en grado heroico, el diputado Benjamín Viveros Montalvo, presidente de la Junta de Coordinación Política, expresará un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Agradecerle su presencia en esta importante exposición que estamos haciendo aquí, acompañados de grandes amigos también y de todos ustedes quienes hacen presencia en este tan importante día. A la compañera diputada Irma, gracias por acompañarnos, a las distinguidas autoridades de diversas instituciones públicas y privadas que el día de hoy nos honran con su presencia, a los representantes de los medios de comunicación y a todas y todos los que estamos en esta sala audiovisual. Para mí es un grato placer participar en esta ceremonia para la presentación de la obra titulada Línea Histórica de Benito Pablo Juárez García, en el marco del 152 aniversario de la declaratoria hecha por el Congreso de la Unión, que otorgó a Benito Juárez el título de Benemérito de la Patria. En primer lugar,
Agradezco al rector del Colegio Internacional de Abogados Especializados, el CIDAE, por el maestro Everardo Cisneros Buitrón, por este acompañamiento en esta ceremonia que estamos realizando. Asimismo, reconozco al autor del libro, al doctor Marco Antonio Baños Avendaño, por este esfuerzo, rigor académico y la pasión con la que ha sabido plasmar en estas páginas la vida, el pensamiento y la trascendencia de Benito Juárez. Gracias por crear esta obra de reflexión histórica que sin duda alimentará la identidad cívica y la democracia de Oaxaca y de México. Hoy recordamos al abogado, al estadista, al reformador que fue Juárez, y también al hombre que con su origen indígena, con su esfuerzo personal y con su profundo amor a nuestra patria, logró consolidar una nación soberana y la república. Su ejemplo sigue siendo el faro que guía el actuar de las instituciones y las bases del servicio público. Desde el Congreso del Estado se honra este día para ser sede de esta actividad que reivindica la herencia de Juárez y que conlleva asumir el compromiso de honrar su legado con el trabajo, con la responsabilidad, la transparencia y siempre ser y estar cercanos al pueblo. Con este libro profundizaremos nuestro vínculo con el hombre más ilustre de los oaxaqueños y el más universal de los mexicanos. Que la historia de Juárez siga siendo un referente de diplomacia, de libertades y de respeto hacia los derechos humanos para la pacificación de nuestros pueblos en México y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, señor diputado. A continuación, respetuosamente formulo atenta invitación a los miembros del Presidium para la toma de la fotografía testimonial. Si pudieran acompañarnos al frente para tomar una panorámica, te agradecería. No hay que perderse en la conversación. Sí, sigue grabando. Sí, sí, ¿verdad? No es cierto. Muchas gracias. A continuación tenemos la intervención del doctor Marco Antonio Baños Avendaño, quien hará la presentación del libro de su autoría, Línea Histórica de Benito Pablo Juárez García, Benemérito de las Américas y Benemérito de la Patria en grado heroico.
Antes de dejar el uso de la palabra al doctor Marco Antonio Baños Avendaño, me permito presentar una breve semblanza sobre su actividad académica y profesional. El doctor Marco Antonio Baños Avendaño es un reconocido jurista oaxaqueño, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con mención honorífica. Su experiencia académica lo acredita como catedrático en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Mesoamericana y la Universidad La Salle, Oaxaca, impartiendo materias de Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Juicio de Amparo. Campeón nacional de oratoria 2017 y 2025. Es autor de más de 15 libros, entre ellos Elementos de Derecho Procesal Constitucional Mexicano, El Amparo Colectivo en el Nuevo Derecho Procesal Constitucional Mexicano, Oratoria Forense, La Escuela de la Argumentación Jurídica, Ensayos sobre la Democracia y la biografía de Ricardo Flores Magón, Un hombre en llamas, Amparo colectivo en el derecho constitucional mexicano y elementos del derecho procesal constitucional mexicano. En el servicio público se desempeñó recientemente como jefe del Departamento Jurídico de la Coordinación General de Enlace Federal del Gobierno del Estado de Oaxaca. Además, es columnista del diario El Imparcial de Oaxaca y colaborador en diversas revistas electrónicas. Doctor, lo dejamos en uso de la palabra y le escuchamos con toda atención. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, licenciado Benjamín Viveros Montalvo, con la venia también del licenciado Juan Pablo Frías Lomelí, director del Instituto Ricardo Flores Magón de este mismo Congreso. Quiero especialmente agradecer al maestro Everardo Cisneros Buitrón, rector del Colegio Internacional de Abogados Especializados, IDAE, y también a quienes están presenciando el día de hoy como autoridades, como diputados, como magistrados, este relevante suceso para su servidor, porque hablar de una declaratoria que hace el Congreso de la Unión a uno de los oaxaqueños más universales, a uno de los oaxaqueños más grandes que ha tenido la República, es hablar de don Benito Pablo Juárez Garza. Y quiero referirme a una línea histórica, porque un niño que ha quedado huérfano a temprana edad, que tiene que desarrollar el carácter hacia una niñez y juventud, cuando se dirige a Oaxaca en un camino sin brechas, un camino lleno de espinas, un camino en donde a lo mejor se iba a perder, llega a Oaxaca y encuentra al padre Salanueva que lo recibe, y vemos que Juárez se introduce en lo que es la religión católica. Sin embargo, más tarde, cuando dan los sucesos de la independencia de México, Juárez ya estaba en la niñez, y más tarde, cuando se da el suceso de que fusilan al generalísimo de los ejércitos del sur, el generalísimo María Morelos y Pavón, nos damos cuenta que Juárez ya estaba sobre los 14, 15 años. Hacia los 18 años, Antonio López de Santa Anna llega al poder, y vemos a un Juárez de 18 años queriendo establecer sus estudios, abriendo sus libros de teología moral para estar estudiando ya el sacerdocio, y sin embargo, hacia 1821 decide entrar al Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca.
y ahí conoce a liberales. Ahí se establece él con uno de los maestros más grandes que tuvo nuestro estado de Oaxaca, Florencio del Castillo, oriundo de San José de Costa Rica, que le enseñó las clases de Derecho Público, que le enseñó la ilustración de los textos revolucionarios, el hombre que le enseñó a ser académico, pero también a ser un libre pensador para tomar las decisiones más difíciles de México. Juárez empieza a desarrollar sus teorías y sus tesis de Derecho Público cuando él adquiere el grado de bachiller, y después, cuando estudia jurisprudencia, él llega a titularse nomine discrepanti porque discrepaba de los maestros en todas las teorías y en todos los contextos. Después, cuando es convocado por el gobierno del estado de Oaxaca, cuando el general Antonio de León lo manda a llamar siendo gobernador, le encarga el gobierno de Oaxaca porque él tenía que ir a Texas, ahí al llamado de Antonio López de Santa Anna, para defender parte de la República. Nos damos cuenta en este momento histórico que Juárez ocupa la gobernatura interina, y sucede que en estos tiempos Juárez contrae nupcias con Margarita Maza, y ella, la mujer del estadista, la mujer del político, la mujer que no se conformaba sino más que de cuidar la casa y a sus hijos. Vemos una familia tal vez disgregada pero unida por momentos históricos. Juárez después es convocado por Juan Álvarez para ser ministro de Instrucción Pública, y poco tiempo después, Juárez logra llegar a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primer indígena en México que ocupa esta magistratura, y en estos tiempos vemos que Juárez, por los movimientos políticos que existían de Ignacio Comonfort, por ministerio de ley, Juárez es presidente de la República. Se acerca la guerra de 3 años. Vemos a Juárez defendiendo no solo las leyes de reforma, lo vemos rodeado de los mejores hombres de esa época, y lo vemos estableciendo un gobierno con un concepto de soberanía nacional que va a permear en todas las generaciones de México. Ese es Benito Juárez, ese es el hombre que cumple las leyes de la República. Vemos a un Benito Juárez siendo presidente de México, defendiendo hacia el 5 de mayo de 1862 una batalla, la batalla de Puebla. Vemos las huestes de Lorenzés acercándose no solo a Puebla, sino vemos que la defensa de la batalla de Puebla la encabeza Porfirio Díaz Mori y también el general Zaragoza. Nos damos cuenta en este periodo histórico que ante una desobediencia, tal vez por el corazón henchido de una patria que había que salvar, influenciado por Juárez, Porfirio Díaz se lanza a la lucha defendiendo los fuertes de Loreto y Guadalupe. Vemos que en la batalla de Puebla ya se había convocado antes el himno nacional mexicano por Antonio López de Santa Anna, y por primera vez en el suelo de Puebla, ahí se cantó el himno nacional mexicano por aquellos soldados zacapuastas, por aquellos soldados del batallón Oaxaca, por aquellos soldados que defendieron la República. Y Juárez, indómito, es el que se presenta frente a las huestes ya de Napoleón III. Y tiempo después, 5 años después, nos damos cuenta del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Vemos que cae en ese sitio de Querétaro un hombre que había defendido con ideas liberales la República y que pertenecía a
una logia escocesa, cuando Juárez había pertenecido a la logia yorquina. Por cierto, esta logia York de México, el día de hoy nos acompaña un gran maestro de esta logia, Esfuerzo de la Virtud 81, número 9, donde fue iniciado Benito Juárez, siendo venerable maestro don Antonio de León y Noyola, el arquitecto Efraín Morales Sánchez. Ya en la defensa de Puebla, ya en la defensa de México, los congresos latinoamericanos, empezando por el Congreso de Colombia, nombran a Benito Juárez benemérito de las Américas. Y nuestro pueblo hace una declaratoria precisamente como benemérito de la patria en grado heroico. Juárez entonces representa la defensa de la República. Juárez representa las leyes de reforma. Juárez representa no solo los ideales de que la patria es primero, escrito en todos los congresos de los estados de la República. Juárez representa la patria. Nosotros, como sus hijos, como sus herederos, de una semilla que tiene que ser plantada generación tras generación, de los jóvenes que tienen que alimentarse de las líneas históricas que hemos sembrado en nuestro pueblo mexicano. Los jóvenes, las autoridades, los artistas, los hombres que se dedican precisamente a la lucha social, aquellos que van sembrando en los campos de libertad, en el periodismo y en todas las artes liberales conocidas, necesitamos saber y entender que Juárez sigue siendo esa semilla profunda para darle continuidad a la generación histórica que nos tocó vivir, para defender el suelo mexicano y las playas de los extranjeros, para defender el salario mínimo general vigente de aquellos trabajadores que luchan cotidianamente por ganarse el pan. Una lucha en donde Juárez representa los derechos humanos, una lucha en donde los estudiantes representan a Juárez cuando abren los libros. Y ahí, en Palacio Nacional, cuando fallece nuestro ilustre benemérito de las Américas, nos damos cuenta que se le hace una máscara mortuoria y a él todos los congresos de los estados, propongo, deberían tenerla en la entrada para venerar la imagen de un hombre que murió, pero que sigue viviendo en el corazón de todos los oaxaqueños. En esta línea histórica de Benito Pablo Juárez García, les presento no solo una recopilación de año por año de lo que Juárez viene haciendo a través de su vida, también el cuerpo de bienes de Benito Juárez, porque es un hombre que jamás se manchó las manos, que era un hombre que destacaba en el servicio público y que debe ser un ejemplo para todos los oaxaqueños. Finalmente, el texto contiene también un ritual de iniciación masónica de Benito Juárez. Desmistificar a Juárez, quitarle gajo a gajo cada uno de sus triunfos, sería tanto como sembrar ese espíritu de Juárez en el corazón de los mexicanos. Hoy, en el corazón de todos los oaxaqueños. Y por tanto, porque Benito Pablo Juárez García sigue siendo nuestro ejemplo, sigue siendo nuestro padre histórico, sigue siendo el hombre no solo de Latinoamérica y del mundo, podemos decir que el benemérito de la patria, el benemérito de Oaxaca y el benemérito de todas las almas libres del mundo, hoy está con nosotros de pie, porque no solo porque somos oaxaqueños, sino porque amamos
profundamente a la patria mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Baños Aventaño, por su importantísima presentación. Continuando con nuestro programa, escucharemos algunos comentarios acerca de la obra a cargo del maestro Everardo Cisneros Buitrón, rector de la Universidad SIDAE, Colegio Internacional de Abogados Especializados. Gracias, muy buen día a todos, qué gusto saludarles. Por supuesto, con la venia de la mesa del presidio, quiero agradecer en primer término al señor diputado Benjamín Montalvo de Riveros, presidente de la Junta de Coordinación Política, por esa sensibilidad y ese empuje a través de este órgano legislativo para poder celebrar esta obra que hoy nos ha, de una manera extraordinaria, disertado en su composición mi querido amigo doctor Marco Antonio Baños Aventaño, a quien es un hombre dedicado a la palabra, un hombre, como lo hemos escuchado, dedicado al estudio, al servicio de la abogacía. Es un hombre que además, debo decirlo, fue fundador del concurso de oratoria Benito Juárez de este Congreso del Estado. Y por favor, a quien le voy a pedir que nos regalen un fuerte aplauso. Por supuesto, también quiero agradecer al licenciado Juan Pablo, director del Instituto Flores Magón, por todo ese acompañamiento, ese empuje que nos ha dado para poder tener esta magnífica obra el día de hoy, poderla conocer. Y por supuesto, yo sé que muchos de ustedes ya quisieran leer, porque nos ha dejado el autor varias incógnitas, varios pensamientos que queremos leer de él. Y por supuesto, don Benito Juárez García evoca y representa la visión y liderazgo inmutable de un México en plena reconstrucción. Su impecable trascendencia reviste nuestros días, nuestros diarios de libertad, de rotundo cambio social, de lucha por las incesantes y próximas desigualdades, de progreso político, social y jurídico. Su nombre es guía y ápice de inspiración de todo hombre liberal de buenas costumbres. La claridad metodológica, precisión y actividad de la obra del doctor Marco Antonio Baños Aventaño hacen que sea una fuente de consulta obligatoria para todo ciudadano, pues de su contenido se advierte con total claridad la profundidad y detalle con que se aborda el biográfico que nos ostentó virtudes y cualidades humanas excelsas. La presente obra simboliza, pues, un elemento de suma importancia en el acervo cultural de México y de gran orgullo para nuestro Estado. Que sea un jurista y un gran orador oaxaqueño quien ha dedicado con su alma este contenido nos debe dar enorme felicidad. Qué enorme e inmerecida responsabilidad me ha confiado el autor de esta obra para trazar el inicio de un generoso libro que es y que será los cimientos y la guía de las nuevas generaciones, de los nuevos ciudadanos que deberán abanderar el rumbo de nuestra patria. La historia de la humanidad nos ha reflejado que escasas personas cuentan con un matiz de este impacto atemporal, como fue don Benito Pablo Juárez García, quien, solo por citar un borde de esa abismal estampa, fue legislador, primer gobernador indígena, presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, catedrático, rector del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, rector supremo de nuestra querida universidad, primer presidente indígena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, presidente de la República. Esta ilustre obra es de tal magnitud que permite advertir a detalle un recorrido histórico año por año de este insigne personaje, don Benito Pablo Juárez García, a un grado tan pulcro y fino que además se pueden conocer detalles personales como sus bienes, como lo ha referido el autor. También se puede conocer los emolumentos que recibía como producto de su amplio campo profesional y laboral, además de ofrecer elementos tan privados de vida como lo es su paso por la logia masónica. Por tantas cualidades de la obra, su lectura
debe ser obligatoria para conocer a profundidad a este ícono de la libertad, de la democracia y del desarrollo que dirigió una nación en momentos de clara agitación. Por ello, su contenido será de gran valor para todos los pueblos y comunidades que buscan una nación libre, sensata y pensante. Agradezco con total humildad y sinceridad la distinción del doctor Marco Antonio Baños Avendaño, notable investigador, jurista y gran orador, por permitirme intervenir con el presente exordio de esta magnífica obra, sabedor de su magnitud y que de su impacto para la cultura jurídica, política mexicana, por lo que auguro un éxito total de la misma. Juárez, el benemérito de la América, el benemérito de la patria en grado heroico. Juárez, el benemérito de Oaxaca. Juárez el abogado, pero también Juárez el filósofo. Estas bases filosóficas de Juárez permiten advertir la importancia y trascendencia en nuestro actual mundo. Por supuesto, no dejo de agradecer a quienes nos acompañan, mi querido amigo juez Fernando Toledano, Félix Toledano, magistrada Gloria, muchas gracias por acompañarnos, magistrado presidente Mateo Martínez, muchas gracias, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, querido amigo maestro Jesús Silva, querido vocal, maestro Alejo Stellini, muchas gracias a todos, cada uno de ustedes por acompañarnos en este momento tan emotivo. Por supuesto, no dejo de decir, por favor, un fuerte aplauso para este esfuerzo del Congreso. Muchas gracias, maestro, por su participación. Enseguida tenemos la intervención del licenciado Juan Pablo Frías Lomelí, director del Instituto Flores Magón del Honorable Congreso del Estado, quien también formulará comentarios en relación a la obra presentada. Adelante, licenciado. Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero dirigir un respetuoso reconocimiento a nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Miguel Montalvo, por su ayuda permanente y el fomento a estas actividades de memoria histórica que nos permite celebrar en este espacio, en esta Casa de Pueblos. De igual forma, un agradecimiento, un saludo al maestro Gerardo Cisneros Butrón, director del SIDAE, por su disposición, su apoyo permanente y su acompañamiento en esta. Muchas gracias. Mi reconocimiento para el doctor Marco Antonio Baños Avendaño, autor de esta obra que hoy nos convoca, dado que en sus páginas encontramos una línea histórica que retrata con detalle los momentos históricos decisivos de la vida de Benito Juárez, su infancia en Guelatao, su formación en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, su firmeza ante la intervención extranjera y su papel central en la reforma liberal. El libro nos recuerda que Juárez hizo de la ley y de la Constitución de 1857 su trinchera, demostrando que el derecho es la más poderosa herramienta para defender la soberanía, la libertad, la justicia y la patria. Por eso, a 152 años de su declaratoria como benemérito de la patria, su figura no solo pertenece a la historia, sino que sigue siendo una guía para la vida democrática y republicana de nuestro país. El Instituto Flores Magón, desde su labor de investigación y formación, y por instrucciones de nuestro presidente, se suma a este esfuerzo de mantener vivo el legado juarista, recordando que sus principios de igualdad, soberanía y respeto a la ley deben guiar el quehacer legislativo y la vida pública de nuestro Estado. Felicito nuevamente al doctor Marco Antonio Baños por esta obra que es al mismo tiempo un homenaje y una invitación a reflexionar sobre el sentido de patria que Juárez nos heredó. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciado, por su intervención. Prosiguiendo con nuestro programa, abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Si alguno o algunos de los asistentes desea formular algún comentario sobre la obra presentada
o hacer alguna pregunta sobre el mismo, pueden hacerlo ahora solicitándonos el micrófono. Quien desee participar, le agradeceríamos mencione su nombre y a continuación la respuesta. Muchísimas gracias, licenciada. Muy buenos días a todos. Con permiso de la mesa presidente. Buenos días a todos y a todas. El día de hoy estoy muy contenta por presenciar un logro, un éxito de mi amigo Marco Antonio Baños Avendaño, de quien me jacto ser una gran amiga, porque hemos compartido el doctorado, estudiamos juntos, entonces le reconozco perfectamente sus amplias capacidades que tiene, siempre nos deja, nos sorprende el hecho de que tome la palabra. Hemos coincidido en el atado varias veces y como integrante de la red juarista, yo me siento muy contenta que recordemos a este gran personaje que tenemos en Oaxaca, a quien nos representa a nivel nacional, porque como bien lo dijiste, en todos los congresos de los estados está Juárez presente, y no solo en los congresos, está en los tribunales. Yo he ido a muchos tribunales y lo he visto, entonces tenemos a un héroe nacional en nuestra tierra, y pues felicitarte que aquí en Oaxaca le estemos reconociendo la grandeza y reconocer al presidente de la Junta de Coordinación Política por abrir el espacio y por permitirnos hacer memoria, ¿no? Porque si se nos olvida quiénes somos, de dónde venimos, no tenemos el sentido. Y Oaxaca ha sido punta de lanza en muchos temas jurídicos. Tenemos los sistemas normativos internos en Oaxaca, lo cual estamos trabajando en el Tribunal Electoral, conscientes de que tenemos que preservar la identidad de nuestras comunidades y pueblos originarios. Entonces, no hay preguntas, simplemente hacerte el reconocimiento, como siempre, de tu amplia trayectoria y desearte el mejor de los éxitos con este libro, que sé que abonará mucho a la memoria histórica de nuestro estado. Muchas felicidades, Marco, y te deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Gracias a usted por su atinada intervención, licenciada. Acerco el micrófono al compañero que ha solicitado intervenir. Muchas gracias, Silvando Lucas, del Grupo 4. Maestro Marco Antonio Baños, no tenía el gusto de conocerle. Me contagia de esa elocuencia con la cual usted se dirige hacia las personas. Benito Pablo Juárez García y Don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Veo que se refiere a ellos por sus nombres completos y eso me llena también de orgullo. Habiendo viajado por la República, o quizás por algunos estados, y también como algunos compañeros saben, nosotros hablamos muchísimo de la vivienda. No solamente las casas, no solamente las calles, llevan impregnadas la esencia de don Benito Pablo Juárez García. En lo sucesivo, solamente por método, Benito Juárez. O Benito Juárez García. Mi pregunta va en este sentido. Atendiendo a que mucho se ha hablado de este personaje tan relevante y que trasciende desde luego fronteras, donde no solamente se habla en el Atao, que orgullosamente veo también que está aquí el presidente municipal, y que no solamente se tiene que recordar en la fecha de su nacimiento o hacer los recorridos cuando es su aniversario luctuoso, sino que también ha trascendido las fronteras. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial precisamente hay un personaje que por cuestiones distintas la historia lo coloca en otra parte, pero cuando le preguntan por qué se llamaba Benito Mussolini, pues por Benito Pablo Juárez García. Mi pregunta va en el sentido de que si esta obra, que ojalá tengamos la posibilidad de leerla la verdad posible, hace un análisis acerca del hombre más que del héroe. ¿Por qué? Porque no todos los personajes son buenos o son malos, o no todos los personajes son blancos o son oscuros. Benito Pablo Juárez García estuvo acompañado de una increíble mujer, aquella mujer que tuvo que dejar mucho más que su vida y que perdieron más de un hijo, hasta donde la historia lo dice. Esa es la parte que quisiera conocer, si explora esta parte humana, aquello que no obstante pudo haber sido parte de su vida,
y que Benito Pablo Juárez García se la pasaba viajando o en algunas ocasiones transportando su gobierno hacia otra parte, hacia el norte, hacia la parte de Veracruz u otros estados, y esa necesidad también de ayudar, pero estuvo muy bien representado o auxiliado por una gran mujer. Todos en la vida tenemos por lo menos a una persona que nos apoya, y este gran personaje pues no fue la excepción. Y la otra pregunta acerca de la masonería. Usualmente se tiene satanizada, o sea, a veces tiene una mala concepción acerca de lo que es y de lo que no es la masonería. Y si recordamos y hacemos cuentas, y aquí en Francia en su momento, 1872 menos 1806, estoy seguro que el maestro Eduardo Cisneros Buitrón le va a salir la misma cantidad, 66 años. Curiosidad, es decir, esta edad es en la que falleció. Dicho que se habla también acerca un poco más de ese proceso, y a mi izquierda pues tenemos a una persona que mi respeto también ya lo expreso, nos pudiese ilustrar también muchísimo al respecto. Serían mis dos inquietudes y pues felicidades. ¿Por qué? Porque se dice que una de las grandes cuestiones o hechos que trascienden en la persona, indistintamente de que sea mujer u hombre, es precisamente una, plantar un árbol, y dos, la que usted está haciendo, un libro. Muchas gracias y es cuanto. ¿Alguna otra participación? Buenos días a todos, me presento, soy Axel Elias González, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de México. Maestro Marco Antonio, es un gran honor volverlo a encontrar, porque yo ya he tenido el gusto de conocerlo, de tratarlo como mi maestro, y por cuestiones de la vida me lo vuelvo a topar aquí en la presentación de su libro. Y antes de preguntar, y felicitarlo precisamente por ese logro. Yo lo conozco, tenemos el gusto de conocerlo, sabemos el esfuerzo que pone en todas sus obras, en todo su trabajo, y esa huella tan distintiva que tiene usted al formar alumnos y al formar diferentes oradores y juristas dentro del ámbito del derecho. Mi pregunta va desarrollada más hacia quién está detrás de ti, hacia su personalidad. ¿Qué lo lleva a que se desencadene la idea de hacer la línea histórica de Benito Pablo Juárez García? Yo, que tengo el gusto de conocerlo, sé que es un personaje muy marcado para usted, pero ¿cuál es el detonante en su vida para que se escriba este libro y para que Benito Pablo Juárez García sea el personaje más importante dentro del aspecto del turismo para usted, o como usted lo va a decir? Gracias. Quiero manifestar dos puntos importantes. El primero, la línea histórica de un hombre marca la estructura de una vida hacia la muerte. Todos los hombres no somos ajenos a la vida, al amor, a la muerte, y uno de los logros de Juárez es la hombría de bien, porque de niño, adolescente, a tomar las decisiones más importantes de la patria, tuvo que hacerlo un hombre. En todo el esfuerzo que radica las virtudes humanas, y esa sería la primera respuesta. Otro de los puntos importantes es de que los jóvenes ya no leen a Juárez, que estamos perdiendo cotidianamente valores cívicos. El 21 de marzo, cada 21 de marzo, me gustaría ver el municipio de nuestro presidente de Atao, usted recibiéndonos, por supuesto. ¿Ya? Me gustaría ver abarrotadas las calles de jóvenes porque están celebrando a Benito Pablo Juárez García. El civismo nos alimenta, nos hace perfectibles, nos hace guerreros, nos hace soldados, nos hace entre hombres y mujeres libres
nos hace saborear esa dulzura que tienen los poetas cuando uno habla del amor a la patria, cuando te estremeces saludando a tu bandera nacional o cantando tu himno, sobre todo cuando se está presente a nosotros la escultura de don Benito Pablo Juárez García. Muchos de nosotros tenemos padre y madre, Juárez no lo tuvo. Muchos de nosotros tenemos amigos, colaboradores, colegas, Juárez tuvo que hacerlo solo. ¿Cuántos tienen esa energía que tuvo Juárez? Toda mi vida académica, desde la primaria, he cursado en escuelas Benito Juárez. Yo vengo del pueblo, soy un hombre del pueblo. Y hoy, en la Casa del Pueblo, vengo a presentar una obra con tal magnificencia, con tal orgullo, que todas las virtudes humanas se ciernen en torno a la creación de un nuevo hombre. No en mi persona, en los jóvenes. Ese hombre superior del que hablaba Alexis Carrel, premio Nobel, ese hombre superior del que hablaba Federico Nietzsche cuando alzaba la voz y quería ser más que un profeta, ese hombre superior que debe nacer en las universidades, en las escuelas, en los institutos, en las logias, en la doctrina o bien en las iglesias, no importa. Ser libre es una premisa muy importante que no podemos olvidar, porque precisamente los hombres nos dan sentido histórico, sentido de pertenencia y amor a una cuna que se llama Oaxaca, y hoy, más que orgulloso del benemérito de las Américas, debemos estarlo todos, porque el día de mañana ya no van a ser ustedes, nosotros, serán los hijos de nuestros hijos quienes estén levantando la mano, saludando la bandera nacional, recordando a Juárez y sobre todo paseando en las amplias calles de nuestros municipios en donde esté su nombre estampado. Gracias. Disculpe, maestro, a continuación. Bueno, me adelanto un ratito, presidente, porque la pregunta también va dirigida a usted. Miren, realmente estamos celebrando un momento importantísimo, ¿no? Que es la obra de Marco Antonio, que hace un recuento de la vida y obra de Benito Juárez. Pues yo estoy aquí precisamente porque he seguido ese rumbo y he estado aquí en medio de mi presidente de Guelatao y de mi regidora de educación de Guelatao, porque yo tuve el gran gusto de vivir en Guelatao, siendo oaxaqueño nito y criado en este solar. Me fui a vivir a Guelatao por este sentido también, y además por la gran importancia que tienen los pueblos de donde viene Juárez, las comunidades indígenas. Y precisamente la línea de seguimiento es que Juárez fue el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia indígena. Pero ahora en septiembre, presidente de la Junta, vamos a tener el segundo. Ya en septiembre vamos a tener el segundo presidente indígena de la Suprema Corte de Justicia. Ese es un salto histórico. Y por eso, más que mi pregunta a Marco, está mi pregunta al presidente de la Junta, que es un eminente político, este joven diputado, y además mi presidente de Guelatao, que ahorita tomé antes el micrófono precisamente en la oportunidad de dejárselo ahora con esta pregunta, porque ya en septiembre vamos a tener el segundo presidente de la Suprema Corte de Justicia indígena. Es que más bien está ahí a nuestra autoridad de la Cámara de Diputados
la pregunta, claro, con Marcos, por supuesto, también. Pero bueno, esa es la pregunta. Le doy la voz al presidente. Bueno, pues buenos días, mesa del presidium, a todas y a todos, muy buenos días. Antes que nada agradecerles la invitación a esta presentación del libro Línea Histórica de Benito Juárez Pablo Juárez García, Benemérito de las Américas y Benemérito de la Patria en grado heroico. Para nosotros como comunidad de Galatao de Juárez, pues nos sentimos orgullosos de poder tener este libro en nuestra comunidad, pueblo donde nació don Benito Juárez García, donde vio la primera luz, y para ejemplo de todos los mexicanos y mexicanas que existimos en este país, ha sido un ejemplo muy grande para nosotros, más en nuestro pueblo. Como autoridades municipales, pues nosotros seguimos parte de su historia, parte de sus ejemplos también. Ya lo habían mencionado, los ejemplos que nos dejó, ¿no? De su sinceridad, su sencillez hacia todos los mexicanos. Y yo creo que para mí es un ejemplo muy grande. Y hoy estoy siendo testigo que Juárez no ha muerto. Juárez sigue viviendo en el corazón de todos y cada uno de nosotros, porque es el ejemplo que nos ha dado y nos ha dejado, pues sigue siendo el ejemplo de todos nosotros. Que no sea Juárez nada más políticamente, sino que Juárez siga viviendo en el corazón de cada uno de nosotros, porque Juárez nos ha demostrado la forma de vivir, la forma de ser autoridad en cualquier espacio público, en cualquier espacio municipal. Ha sido un ejemplo para nosotros en la sierra también. Por eso Juárez para nosotros no ha muerto. Juárez sigue viviendo y seguirá viviendo en el corazón de todas y todos, de cada uno de nosotros. Por eso, que viva Juárez, que viva Juárez. Gracias. Muchas gracias a usted, ciudadano presidente municipal del histórico pueblo de San Pablo de Galatao. ¿Alguna otra intervención? Voy para allá. Un segundo, por favor. ¿Quieren hacerle llegar el micrófono? Bueno, buenos días de entrada. Muchas gracias por su intervención, doctor Marco Antonio. Sé que usted es un gran orador, un gran maestro, del cual personalmente he aprendido. Bien. Yo provengo de la comunidad digital de Juárez. He recorrido cada uno de estos rincones de la Sierra Juárez. Tengo el honor de decir que he recorrido más de 3 veces el camino a Juárez. Cada uno de estos recorridos que he hecho me he llevado una gran experiencia. Sin embargo, hay algo que hasta la fecha yo he afirmado: la muerte de Juárez. Hasta la fecha para mí sigue siendo un misterio, porque ¿cómo es posible que un indígena serrano, zapoteco de la Sierra Juárez, haya muerto por una esquina de... Y yo espero que en esta gran obra que usted seguramente escribió, que usted muy seguramente dejó un gran plasmado, haya dejado una gran explicación sobre la muerte de Juárez. Porque yo hasta la fecha, es la duda que yo tengo: ¿cómo realmente murió Benito Juárez? Muchas gracias. Quiero responder esa pregunta. Hay 2 versiones, una pública y una mística. Cuando Juárez se presenta en las logias masónicas de su tiempo,
uno de los rituales yorquinos les decían a los ingresados, la daga o la cicuta. Juárez ya había gobernado poco más de 18 años y llegó el momento de tomar una decisión. Él no quiso derramar sangre en Palacio, posiblemente fue la cicuta. Porque nuestros indígenas, ninguno de ellos, me lo puede decir el médico más preparado, ninguno de ellos muere de angina de pecho, menos si es serrano. Entonces yo creo que eso responde un poco a tu inquietud. Y también desmitificar la historia para ver cuáles fueron, quién fue el médico que atendió finalmente a Juárez. Pues obviamente fue de la masonería. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo cierto es que Juárez ahí se convirtió inmediatamente en un punto de encuentro de las patrias, y su muerte tan simbólica y tan trascendente marcó para todos los pueblos del mundo la figura no de un hombre, como lo dice Carlos Velasco Pérez, un coloso, un gigante, un hombre enorme que siendo indígena luchó contra grandes imperios. Esa es mi respuesta. Sí, gracias. Doctor Marco Antonio Baños Avendaño, su servidor Gregorio Ramírez Aguilar, hablante Ayuc. Mi planteamiento, tal como se cantan, se bailan la música en las diferentes regiones de nuestra entidad federativa Oaxaca, como los sones y jarabes de don Marcelino Rito Rovirosa, como se baila y se canta la sandunga en la zona del istmo de Tehuantepec, o como se canta la canción mixteca de don José López Alavés y de don Macedonio Alcalá, el Dios nunca muere, que llega en cada uno de los rincones de nuestros grupos étnicos. Planteamiento, señor doctor, ¿qué posibilidades hay de que esta impresionante luminosidad de sus letras, de la línea histórica de don Benito Juárez García, llegase a cada uno de los rincones de nuestra entidad federativa, de nuestros pueblos y grupos originarios de Oaxaca y de México, a través de su anuencia, y que la Cámara de Diputados hiciera valer esta petición para que se conozca más y se reconozca más a través de la niñez oaxaqueña, a través de la juventud, a través de nuestra educación básica, media, superior y superior, se reencauce, se impulse, pues esta línea histórica con mucha luminosidad a través de sus letras. Gracias, doctor. Yo me comprometo, como siempre lo he hecho, en primera respuesta ahorita va del Congreso, a difundirlo en PDF, porque todos los libros que he publicado los comparto en PDF, los de oratoria, los de derecho, los libros que se van generando mi conocimiento, e incluso les he regalado los del maestro José Muñoz Cota, Guillermo Tardif, ¿no? El Verbo de la Juventud. Muchos de ustedes han de tener algunos textos míos en PDF. Sin embargo, lo vamos a hacer llegar también en PDF, y pues con la venia de Congreso, no sé cuál sea la disponibilidad aquí, pero yo creo que sí estamos dispuestos a colaborar en ese sentido para que nuestros hermanos Ayuc, allá de la gran Sierra Mije, puedan tenerlo. Gracias. Bueno, en el mismo sentido, pues nosotros estamos dando pues, toda la apertura y también haciendo lo que nos corresponde para que la enseñanza,
guía todo lo que nos deja Juárez, el legado, pues se siga fomentando en la niñez, en la juventud, que hace mucha falta, también este aprendizaje, este ejemplo que nos deja Juárez en su trayectoria como académico, como abogado, como político, como gobernante, ¿no? Porque es una gran enseñanza de todas las etapas de su vida que tenemos que fortalecer aquí en Oaxaca, que tenemos que generar esa parte de arraigo que tienen que tener nuestros niños y jóvenes en nuestro estado. Igual estaremos impulsando a través del acompañamiento de las instituciones académicas para que nos puedan ayudar a hacer algunas iniciativas para fomentar y contribuir con el fortalecimiento de seguir impulsando estas propuestas para el aprendizaje de nuestra niñez y juventud de Oaxaca. Escucharemos, si no interviene el maestro, escucharemos la última participación de la concurrencia. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Primero quiero enviarle un fuerte saludo, un gran abrazo al diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de este maravilloso Congreso, diputado Benjamín Viveros Montalvo, que ha garantizado siempre la accesibilidad del Poder Legislativo que está bajo su dirección para con el pueblo del estado de Oaxaca. Envío un saludo a todas las autoridades que hoy nos acompañan, al maestro Everardo Cisneros, que ha sido un gran impulsor de la cultura oaxaqueña. Por supuesto, al maestro Marco Antonio Baños Avendaño, quien tengo el privilegio de haber sido alumno. Quiero decirle que para la juventud oaxaqueña, usted no solo es un referente, sino que con esta magnífica obra hace una recopilación y sobre todo remarca los valores de don Benito Pablo Juárez García, que en la actualidad y en la juventud deben seguir permaneciendo. La resiliencia, que lo ha ayudado a ser fuerte y a haber conseguido sus metas por el bien del país. La perseverancia de él y su maravillosa familia, que nunca lo abandonó y lo acompañó en todas las etapas. Del pueblo de México, que hasta ahora lo recordamos no solo con cariño, sino con admiración, y sobre todo estamos dispuestos a seguir el gran ejemplo que nos heredó. Muchas gracias por esta magnífica obra. Le aseguro que los jóvenes oaxaqueños le estaremos agradecidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Saúl. Gracias a quienes han estado aquí muy pacientemente. Gracias también al maestro Eugenio García Hernández del Instituto de Capacitación y Formación Integral de Estepenizo. Gracias, distinguido maestro, por estar aquí con nosotros. Y pues, acotando, en síntesis, quiero manifestar que si no conocemos la vida y la obra de Juárez, que si no nos involucramos en saber qué es lo que pasó en nuestro suelo mexicano, que si no tenemos conciencia de patria, que si no tenemos un espíritu nacionalista verdadero, tarde o temprano cualquier nación extranjera nos va a invadir. Tarde o temprano cualquiera va a querer utilizarnos como esclavos cuando nos costó tanto la libertad de nuestro pueblo mexicano. Juárez es el prototipo de la libertad, el prototipo del hombre libre, el prototipo y el arquetipo de la juventud que tiene que renacer el día de hoy, todos patriotas, todos nacionalistas, todos bajo una sola bandera y sobre todo bajo el amoroso himno de un arcángel que los corone en sus estudios para seguir adelante. Éxito a todos, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Desde su casa Universidad Ciudad estamos muy contentos de tener esta magnífica obra. Por supuesto, reitero mi total gratitud con el señor diputado Benjamín
Oliveros Montalvo, presidente de la Junta de Coordinación Política, porque ese es el compromiso de la autoridad. Y este compromiso lo está haciendo patente con esta magnífica obra que de verdad, junto con el Instituto Flores Magón, han colaborado de una manera excelsa. Me parece que recorrer a los grandes pensadores nos permite ver hacia dónde va nuestro futuro, nuestro presente, nuestro hoy, pero trazar la nueva ruta de estas nuevas generaciones. Por ello, reitero mi gratitud con el Congreso del Estado, y esta obra que nos permite generosamente acompañar desde la Universidad CIDAI seguramente estará al alcance de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, y gracias a ustedes por ese regalo tan finito que es el tiempo, acompañarnos aquí. Gracias. Con permiso de la mesa directiva, distinguida concurrencia, la 66ª Legislatura del Estado agradece su asistencia a este acto cultural. Muy buenas tardes.